Bienvenidos a su devocional acercándonos a nuestro Señor Jesucristo de las iglesias Centro de Fe y Esperanza, La Calera y Huasca. Y San Luis. Con ustedes la familia Pérez Gutiérrez y Pinilla Forero. Me cautiva tu amor, solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú, mi escondite es tu presencia, solo quiero ver tu rostro y contemplarte, Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso, nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Hoy continuamos con la lectura de Primera de Samuel en el capítulo 15. Hablaremos hoy de obediencia, no sacrificios. Y para ello retrocederemos e iremos a Éxodo. Amalek, el enemigo de Israel. Cuando los israelitas viajaban por el desierto en camino a la tierra prometida, solo un pueblo se levantó contra Israel. Los amalecitas atacaron por la retaguardia a los débiles, pero Dios dio la victoria a Israel. Éxodo 17 del 8 al 13 nos recuerda que en ese momento Dios dijo que no olvidaría ese ataque no justificado contra su pueblo. Por lo tanto, decretaba enemistad eterna contra Amalek y su descendencia en ese momento no los perseguirían para acabar con ellos, pero llegaría el día en que los borrarían de su memoria. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: El Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Y Deuteronomio 25 del 16 al 19 dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Ninguno de los pueblos de la región se atrevieron a tocar a Israel, porque habían oído lo que Dios había hecho con ellos. Todos tuvieron temor de Dios, excepto Amalek. Pero llegó el día. El día de tratar con Amalek llegó cuando Israel tuvo su primer rey. Fue exactamente después de que Saúl triunfara sobre sus enemigos. En Primera de Samuel 15, del 1 al 3, encontramos que Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ahora ve y ataca a Amalek y destruye por completo todo
lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres y a niños, como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos y a asnos. Saúl atendió el llamado y convocó al pueblo para formar un ejército encargado de acabar con los amalecitas. Eso lo encontramos en Samuel 15, 4 al 5. Estando a punto de atacar a los amalecitas, Saúl se dio cuenta de que había un problema. Junto a ellos vivía otro pueblo, con quienes no tenían conflicto Israel. Estos eran los ceneos. Para darles la oportunidad de salvarse, Saúl les envió un mensaje. Ahí lo puedes encontrar en 1 Samuel 15:6. Cuando los ceneos se quitaron de en medio, Saúl tuvo el campo abierto para atacar a los amalecitas. Lamentablemente, no siguió con exactitud las instrucciones que Dios le dio a través del profeta Samuel. Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila en dirección a Sur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Obediencia a medias. Las instrucciones que Dios le había enviado a Saúl habían sido claras: destruye todo. Pero no lo hizo así. Saúl se creyó más justo y más inteligente que Dios, y eso le costó muy caro, como veremos más adelante. A Dios no se le pasa nada por alto. No podemos complacerlo con una obediencia a medias, ya que para él eso equivale a desobedecer a Dios. Dios vio qué hizo Saúl y se lo hizo saber a Samuel. Samuel se consternó tanto al oír las palabras de Dios, preocupado por Saúl, y decidió salir a buscarlo. El profeta no sabía los detalles, pero se fue enterando por el camino. Veámoslo en 1 Samuel 15, del 10 al 12. Cuando uno cambia el orden de Dios por aquello que uno cree que es mejor, uno termina haciendo un ídolo de uno mismo. Eso fue lo que le sucedió a Saúl. Se creyó tan bueno que edificó un monumento para levantar su nombre, para darse a sí mismo gloria. ¿Cómo nos podemos engañar a nosotros mismos? Saúl no creía haber hecho nada malo. Él habría cumplido con el 90% de su misión, pero no reconoció con haber guardado al rey y a lo elegido del ganado, que con eso estaba desobedeciendo a Dios. Ahí lo vemos en 1 Samuel 15, 13 al 15. Hay un refrán muy popular que dice: es mejor pedir disculpas que pedir permiso. Este definitivamente no es un proverbio bíblico, pero Saúl se lo creyó. Él no obedeció al pie de la letra la orden de Dios, sino que decidió ser creativo. Él pensó que su idea era mejor que la de Dios y decidió implementarla, creyendo que si ofrendaba a Dios parte del botín, calmaría la ira divina, como comprando a Dios o justificando su mal proceder delante de Dios. Pero las cosas con Dios no son así, y Samuel se lo explicó. Dijo entonces Samuel a Saúl: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: habla. Y Samuel dijo: no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel. Y el Señor te envió en una misión, y dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor?
Aún luego de la explicación del profeta, Saúl no se mostró arrepentido. Él todavía creía que no había hecho nada malo. Y lo peor de todo no es que Saúl fuera creativo, sino que no reconocía lo malo que había hecho. ¿Cómo puede haber arrepentimiento si uno no reconoce la falta? Arrepentirse significa literalmente regresar. Pero si uno no cree estar en el lugar indicado, ¿a dónde va a regresar? Saúl se había desviado, pero si él no lo reconocía, no podía cambiar. Esta historia nos enseña una gran lección. Dios quiere obediencia, no sacrificios. A veces creemos que hacemos grandes cosas por Dios, pero si eso no es lo que Dios quiere, entonces la obra es de balde. Esto fue lo que le explicó Samuel a Saúl. A Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que le prestemos atención y obedezcamos. El único sacrificio que Dios espera es nuestra obediencia. Así lo vemos en Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. David entendió muy bien este concepto, tal como lo vemos en el Salmo 51, en versículo 16 y 17. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. También un proverbio dice: Proverbios 21:3. El hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. en nuestra relación con Dios, el punto de partida debe ser la obediencia. Esa es nuestra porción. Sin obediencia no podemos mantener una buena relación con Dios. Eso fue lo que aprendió Saúl en ese momento. Se arrepintió genuinamente. Al principio, Saúl pareció estar arrepentido, pero ahí lo vemos en el versículo 24 y 25 de 1 Samuel 15. Pero Samuel sabía que el arrepentimiento del rey era superficial y no de fondo. Por lo tanto, él tendría que vivir las consecuencias de sus actos, las cuales fueron tremendas. Después de esto, se hizo evidente que el arrepentimiento de Saúl no era genuino. La realidad es que no se arrepintió, sino que lo que quería era no quedar mal delante del pueblo. En síntesis, le importó más la opinión del pueblo que lo que Dios pensara de él. Debemos observar detenidamente que Saúl dijo tu Dios, como si no fuera de él, sino solo de Samuel. Saúl hizo un show para impresionar al pueblo. Samuel regresó porque todavía tenía una misión que cumplir. Ahí tenemos que ir leyendo paso a paso, versículo a versículo, para ir entendiendo. A partir de este momento, el profeta Samuel se desligó por completo del rey Saúl. Fue un día triste. Ahí comenzó la caída de Saúl. Como idolatría, esta es la lección. Hay algo que no quiero dejar sin comentar. En el versículo 23, el profeta compara la rebelión y la desobediencia con la adivinación, la idolatría y la iniquidad.
¿Por qué se hace esta comparación? A simple vista parecería que una cosa no tiene que ver con la otra. Sin embargo, la esencia es la misma. Cuando un pagano busca un Dios falso, no lo hace con el afán de buscar la voluntad de su ídolo. Más bien lo busca para que éste le haga un favor y cumpla el deseo del adorador. De la misma forma, el rebelde y el desobediente no busca cuál es la voluntad de Dios, sino que presiona para hacer su propia voluntad. En esto se asemeja a un idólatra o a un hechicero. En conclusión, la obediencia a medias es desobediencia y rebeldía. 2. Cuando desobedecemos decidimos separarnos de Dios porque queremos hacer aquello que se nos prohíbe, queriendo parecer más justos aún que el mismo Dios. Cuando una persona elige voluntariamente desobedecer a Dios para hacer su propia voluntad, es ahí cuando empieza la separación y se va muriendo espiritualmente. Y viene a un estado de conformismo, de apartarse, llegando a sentirse autosuficiente, dando lugar al orgullo y a la soberbia, para así alejarse completamente de Dios. Recuerda que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Satanás mata nuestra relación con Dios, luego roba las bendiciones que Dios nos da para convertirlas en maldiciones, para al final lograr destruir la vida de la persona, llevándola a la desesperación al punto que muchos piensan en quitarse la vida por su propia mano, porque piensan que es la única salida, pasando de la muerte espiritual a la muerte física a causa de la desobediencia. Hermanos, hoy la reflexión es: ¿qué acto de desobediencia me está separando de Dios? No importa si crees que es algo muy pequeño, que nadie se dará cuenta. Recordemos que Dios tiene cuidado de nosotros, tiene contados cada uno de nuestros cabellos. A Él no le podemos engañar ni justificarnos creyéndonos más justos que Él. Por tanto, despojémonos totalmente de aquello que al Señor no le agrada. No guardemos nada que nosotros creamos de valor, pero que para el Señor es abominación o desobediencia. No hagamos sacrificios con aquello que Dios aborrece y nos manda a destruir, por el bienestar de nosotros y de su pueblo. Damos gracias a Dios y reconocemos entonces el mejor ejemplo de obediencia fue el hecho de Jesús como hombre, obedeció a Dios como Padre para que fuese a la cruz a morir por nosotros, y por eso le honramos y le glorificamos. Y contemplarte en intimidad. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú. Grande, poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú. ¿Cuál es su nombre? Porque es en el nombre de Jesús, Padre amado Señor, que entregamos todas nuestras peticiones, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a ser arrepentirnos de nuestros errores. Tú eres nuestro abogado, Señor. Tú peleas nuestras batallas, Señor. No hay otro como tú, Señor. A tus pies estoy, Maestro. Sé que hoy me abrazarás. Ven, abrázame fuerte. Los invitamos este día domingo a honrar al Señor. Hoy hay reunión a las 6 de la mañana, 10 de la mañana y también a las 8 de la mañana.
y en San Luis y en Huasca a las 4 de la tarde.